Su misericordia, dice el salmista, para siempre es su misericordia. Le damos la bienvenida también a aquellos que en esta mañana nos ven por las redes. Dios te guarde, te cuide y que nada, y si no estás yendo a ningún lugar, ya es tiempo, 2025 es hora, reunirte en algún sitio en la casa del Señor, porque no es lo mismo verlo en la distancia a través de la tecnología. Me parece muy bien y es muy bueno en el sentido de alguien que quizás está postrado en cama, está enfermo, tiene una situación de necesidad y no puede acercarse a la casa del Señor. Le damos a Dios gracias por esos avances tecnológicos. Pero si tenemos 2 pies, 2 manos y estamos bien, acerquémonos a la casa del Señor. Porque lo que se vive allí no se puede vivir a través de las redes. El hecho de abrazarte con un hermano, el hecho de una sonrisa, el hecho de un consejo, una palabra, el hecho de ver a otros como tú y en tu entorno no tiene nada que ver con una red social. Así que te animo a que puedas estar en el lugar donde tú vives, en el lugar más cercano de tu casa, que tú puedas ir a una iglesia. Y si estás cerca de aquí, vente, que aquí los hermanos te vamos a recibir. ¿Cuántos de aquí recibiremos a todos aquellos que vienen a este lugar? ¿Lo escuchaste? Es por ti. Muy bien, en esta mañana quiero hablar de algo que en cierta manera estuvimos viéndolo con los jóvenes el año pasado, el último culto de jóvenes que tuvimos. Hablamos de varias cosas y a mí me tocó compartir este pensamiento. Pero he estado orando y creo que también es para nosotros, no solamente para los jóvenes. Alguien dijo, donde quiera que vayas, vete con todo tu corazón. Otro dijo, en lo que sea que hagas, hazlo de todo de corazón. Vive en la cima de cada circunstancia que crea que es la voluntad de Dios. Una tercera persona dijo, el problema principal no es que tenemos mucho entusiasmo por las cosas malas, sino que no tenemos entusiasmo suficiente por las cosas buenas. Un director de orquesta, Eugene Ormandy, al dirigir la orquesta de Filadelfia, se dislocó uno de sus hombros. ¿Qué estaría dirigiendo? ¿Una pieza de Mozart? ¿Una pieza de Stravinsky? Lo único que sabemos es que dio todo de sí cuando estaba dirigiendo esa orquesta, hasta el punto que se disloca su hombro. ¿Alguna vez alguno de nosotros nos hemos dislocado algo, al menos un dedo, por conseguir y alcanzar las metas en el Señor? Aquello por lo cual amamos y deseamos. ¿A qué me estoy refiriendo en esta mañana con esta frase? Lo que quiero hablar en esta mañana es acerca del entusiasmo. El entusiasmo, vivir en el entusiasmo. ¿Cómo empezaste el año? ¿Cómo comenzaste este año? ¿Qué meta te propusiste para cambiar? Bienvenidos en esta mañana. ¿Qué meta te propusiste en este año para cambiar y alcanzar? Quizás estás entusiasmado porque estás planificando tus vacaciones y estás entusiasmado por eso. Quizás estás entusiasmado porque estás terminando la carrera. Estás terminando ya, estás llegando a la meta para subir a otro escalón. Quizás estás entusiasmado porque estás programando tu boda, te vas a casar. Quizás estás entusiasmado porque vas a esperar tu primer hijo. Quizás estás entusiasmado porque vas a ser abuelo o abuela. Quizás estás entusiasmado porque vas a comenzar un nuevo negocio, un nuevo proyecto. Y todo eso es legítimo. Todo eso es legítimo de que estemos entusiasmados, avivados con eso. Pero ¿y nuestras metas en el Señor? ¿Qué quieres mejorar en tu vida con Dios, en tu relación familiar, en tu trabajo y en tu servicio a la iglesia? ¿Con qué metas en este año comenzaste? Diciendo, el año pasado llegué hasta aquí, cubrí hasta aquí, pero este año Dios me va a brindar un año nuevo, 2025. ¿Qué voy a proyectarme en Dios en este año?
Si tuviéramos un termómetro de entusiasmo sobre el 0 o por debajo del 0, tendremos nuestro entusiasmo con las cosas de Dios y con las metas en el Señor. Entre el 1 o el 5, o entre el 5 o el 10. ¿Cómo estamos de entusiasmo con las cosas de Dios? ¿Tienes pensado continuar como lo dejaste el año pasado, sin cambiar, sin variar, sin tener en mente seguir ascendiendo, sino quedarte donde estás? ¿Te da lo mismo? Si en cada una de estas preguntas que hemos hecho acerca de la obra del Señor, tú has contestado, pues no me he puesto meta, no me he puesto reto, no he pensado este año si me voy a leer la Biblia entera, no he pensado este año todos los días tener un devocional, no he pensado este año en alcanzar un alma para Cristo, no me he pensado este año, no sé, estar en un grupo de crecimiento, no me he pensado en este año, la verdad que en el Señor no me he pensado nada. Entonces tenemos nuestro entusiasmo en Cristo en 0. No estamos entusiasmados con las cosas del Señor. Pero quizás sí. Quizás tú dices, bueno, pues este año me voy a poner esta meta. Me he puesto este reto y estoy en ello. Si has dicho sí a algo, entonces hay entusiasmo en tu vida. ¿Qué significará entusiasmo? ¿Qué significará esa palabra? En el diccionario dice exaltación y fogosidad de ánimo. Exaltación y fogosidad del ánimo. Excitación por algo que admire o me cautive. O sea, una exaltación. Yo lo traduciría más caminando por casa como una efervescencia por dentro de nosotros que no nos permite estar tranquilo en el sentido de, ay, me da igual, indiferencia o frialdad, sino que ese entusiasmo, que esa efervescencia, que ese cosquilleo que tenemos por dentro nos mantiene en acción, nos mantiene proyectando, nos mantiene enérgicos, nos mantiene pensando cómo Dios va a obrar en este año 2025 sobre cada meta que yo estoy proponiendo delante de Él. Exaltación, fogosidad, algo que cautiva mi corazón, me tiene prendado, me tiene enamorado esto. Eso es entusiasmo. Según la raíz etimológica de esta palabra, en el griego deriva de 2 palabras. De la palabra en, que significa dentro, y de la palabra teos, que significa Dios. Y yo no tenía conocimiento de esto y me sorprendió. Porque entusiasmo tiene que ver Dios dentro de ti. Dios dentro de ti. Entonces entusiasmo es la virtud que nos permite ser impulsados y motivados por Dios. Impulsados y motivados por Dios. Muchas veces tenemos entusiasmo en nuestras áreas, que siempre es bueno tener entusiasmo, porque el que no tiene entusiasmo está como medio muerto, le falta como el gasoil y la gasolina al coche. No arranca, no camina, pero el entusiasmo te empuja. Y la gente en el mundo tiene entusiasmo natural. Tiene entusiasmo natural. Porque son cosas que de reto, de meta, pero una vez que lo alcanza, o en medio de lo que está yendo a conseguir, tiene dificultades, el entusiasmo se le va. Pero aquel que tiene a Dios en su vida y tiene metas en Dios, como Dios vive en él, Dios es el impulso, lo que lo motiva a mantenerse, a conseguir la meta que se ha colocado en Dios. Ese entusiasmo no es de él, no es producido en su carne, no es producido por las circunstancias, es producido por Dios, que Dios está dentro de su corazón. Entonces, una persona entusiasmada en todo momento es aquella que tiene a Dios en su vida. Entonces, aquel que dice ser creyente, cristiano, tiene que vivir en entusiasmo. Primero que nada, entusiasmo, ¿por qué? Porque sé que un día voy a verlo cara a cara, y eso me sostiene en este desierto del mundo, en medio de las circunstancias y en medio de las adversidades.
que muchas veces las cosas no salen como nosotros pensamos y proyectamos. Pero yo sé que un día le veré. Yo sé que voy a estar en las bodas del Cordero. Yo sé que soy salvo hoy. Yo sé que mis pecados han sido perdonados. Yo sé que tengo libertad en Cristo. Yo sé que Él está por mí, no contra mí. Todas esas cosas me mantienen en entusiasmo en este mundo. Porque Dios está en nosotros. Por tanto, cuando estamos en Dios, estamos entusiasmados. No es entrar por la iglesia un domingo más. Me tuve que levantar temprano, preparar a los chicos, preparar a mi marido, dejar al perro comido y al gato durmiendo, la comida hecha el sábado, para venir al culto otra vez. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde vive Dios en esa circunstancia? En la antigua Grecia, una persona entusiasta era aquella que tenía la capacidad, y escucha bien, esto me llamó la atención, de transformar, ¿vale? ¿Con transformar? No, transformar. Es que hay mucha influencia de otras cosas, que me estoy haciendo internacional. De transformar el mundo que les rodeaba y hacen que sucedieran las cosas. Para los griegos, una persona entusiasta es aquella que donde quiera que iba, las cosas cambiaban. Las cosas eran transformadas, porque había algo dentro de ella, que las cosas no podían quedar igual, eran cambiados. A lo mejor aquel estaba aburrido, el otro estaba distraído, el otro estaba tal, el trabajo era arduo, pero llegaba esta persona y los aires cambiaban. Había algo dentro de ella que las cosas se quitaban. Y los griegos decían que esa persona era porque tenía a Dios dentro de sí, que lo guiaba con fuerza y sabiduría. Tenía a Dios dentro de sí, que lo guiaba y lo llevaba con fuerza y sabiduría. Este entusiasmo no se ve afectado por la economía, por el clima, por las circunstancias, por el entorno familiar. Es un entusiasmo que nace de mi relación con Dios. De mi relación con Dios. A veces tenemos cristianos apáticos, cristianos entristecidos, cristianos en tribulación, cristianos en circunstancias de dificultad, que las vivimos, que las tenemos, porque el sol sale sobre justos e injustos y llueve sobre justos e injustos, y hay circunstancias difíciles sobre justos e injustos, pero hay una diferencia entre uno y otro, y es que mis circunstancias de dificultad la puedo vivir con entusiasmo, porque Dios está conmigo y Él tiene cuidado de mí y tiene favor alrededor de mí, y Él hará lo mejor para conmigo en medio de esa circunstancia. El que no tiene a Dios se hunde y tiene que buscar y tocar puertas y clamar y probar para poder ser motivados, animados. Por eso tenemos tanta gente en depresión, en ansiedad, perdidos, metidos en vicio, porque están buscando solución a sus circunstancias, están buscando respuesta a su vida, están buscando algo que los anime a enfrentar lo que están viviendo. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, tiene al Dios vivo y resucitado con Él, aquel que le habla a su corazón, aquel que le da palabra de vida y lo levanta en medio de la tumba y resucita en el nombre de Jesús. Y las circunstancias quizás no hayan cambiado, pero tú tienes a Cristo que te deja ver otra perspectiva, que te deja ver con esperanza. Señor, tú estás conmigo y en el valle de sombra de muerte caminaré, porque no me vas a abandonar. Y veré las circunstancias transformadas, o pasaré las circunstancias y seré vencedor, y traerá madurez a mi vida cristiana. Es muy importante el entusiasmo. ¿Cómo se imagina usted? Mientras estaba preparando esto, yo me dije, ¿cómo estaría Dios cuando estaba creando los cielos? ¿Alguna vez usted se lo preguntó? ¿Cómo estaría Dios creando los cielos? Chach.
Voy a tener ahora que crear un mundo. A poner una estrella aquí. Qué soso. Un sol allí. Qué vacío esto, ¿no? Un arbolito. Un gatito. Parito. Yo me imagino, y eso se demuestra en la diversidad de la creatividad. La creatividad no tiene un solo color. La creatividad no tiene una especie de solamente un género de cosas. Hay árboles, una manzana, hay diferentes árboles de manzana. Si Dios hubiera estado aburrido y con poco entusiasmo diría, para prueba un botón, ¿saben ese refrán, no? Para muestra un botón, una manzanita roja suficiente, que coman manzana roja. Un plátano de estos tamaños. No, hay diversidad dentro de los géneros. Hay colorido, mariposas, hay hasta 2, 3 miles de especies de mariposas, de colores, de forma. Y todos son mariposas, pero con su cualidad. O sea, Dios estaba entusiasmado cuando estaba creando el mundo y dentro de ahí estaba el ser humano. Dios se entusiasmó cuando comenzó a crear dónde vivimos y quiénes somos. Y ese Dios vive en ti. Ese Dios de entusiasmo, ese Dios de ánimo, ese Dios de alegría está dentro de ti, cualquiera sea la circunstancia. Y yo creo, porque Génesis dice que cuando creó todo, lo vio que era bueno en gran manera. Oh, belleza, precioso, desobrado estoy aquí. Qué pena que nadie me pueda aplaudir lo que estoy haciendo, diría Dios, ¿no? Pero entre ellos se animarían. Y dentro de eso estábamos nosotros, el ser humano. Dios se entusiasmó contigo. Y dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces ese entusiasmo, esa semejanza, tiene que estar en nuestra vida. Porque Él sigue estando en nosotros. Sinónimo de entusiasmo es ardor, fervor, pasión, ánimo. ¿Hay fervor por las cosas de Dios en tu vida? ¿Hay pasión? Dejo de ir a un partido de fútbol porque vamos a ir a alabar y a bendecir al Señor. Digo un partido de fútbol porque yo no sé si aquí hay alguien que sea forofo de fútbol. ¿Tú eres forofo, no? O sea, acaso. Dejo de tal. Es que es un tiempo donde es que necesito, es que anhelo, estoy entusiasmado, estoy animado con las cosas de Dios. Una persona entusiasta siente pasión por la vida, pasión por la vida, porque cada día es un regalo de Dios. Cada día es un regalo de Dios. No podemos pensar, no podemos pasar por nuestra mente en esta dificultad, en esta opresión, en estas circunstancias que estoy viviendo, que parece que estoy en derrota. No puedo decir, Señor, me quiero morir, porque la vida es un regalo. La persona entusiasta ama la vida. Ama lo que Dios le ha dado, el vivir, el disfrutar, el crecer, el superar situaciones, los retos. Ama la vida. Ama el leer la palabra y estar en oración con ese Dios. Se siente alegre e incentivado. Aunque ande en un tiempo y en un momento que parece que todos están en otra órbita. Pero acuérdate que los griegos decían, la persona entusiasta llega al lugar y cambia, transforma, influye en lo que está alrededor. Cuando tú entras a tu lugar de trabajo, hay como una atmósfera quizás gris, la gente cansada, la gente agobiada, la gente con sus problemas, la gente con sus enfermedades. Cuando tú entras a ese lugar, ¿qué traes? ¿Alegría o te asimilas al gris de ellos? Tienes algo que da vida, tienes algo que transforma y es Dios en ti. Es esa energía llamada entusiasmo. Hay un ardor, la persona que es entusiasta tiene ardor por servir en la casa de Dios. No se conforma con venir al lugar, alabar a Dios
y que Dios me solucione mis problemas y todo es sobre mí, mis circunstancias. No hay una visión por ¿qué quieres que haga, Dios? Úsame. Aquí me tienes para ti, para tu obra. Lo que me has dado, dones, talentos. Úsame para hacer la obra tuya. Tiene sentimiento en sus relaciones. Se deja amar y ama. Tiene vigor en sus actividades. No hay que empujar a hacer las cosas. Él mismo va y lo hace, se adelanta, se motiva, está entusiasmado. Hace las cosas con interés, con buena actitud, con motivación. Qué triste cuando hacemos las cosas del Señor con rabieta, con queja, parece un coche arrancando ahí, Jesús. Y no arrancamos. No, hago la obra de Dios con gusto. Me ha colocado en este lugar, me ha dado esta responsabilidad. Dios está creyendo en mí. Y me ha depositado. Quizás limpiar una vez en semana la iglesia. Gloria a Dios. Quizás tengo que cuidar a los niños. Gloria a Dios. Quizás tengo que apoyar en un grupo de crecimiento, gloria a Dios. Quizás tengo que evangelizar a mi vecino, gloria a Dios. Porque Dios está confiando en mí, de que soy lo suficiente con Él para hacer la obra que me ha llamado a hacer. Con entusiasmo, con ánimo, sin tener que empujar. Y ustedes se preguntarán, ¿habrá algún texto bíblico en la Biblia que hable de entusiasmo? Porque nos estás pegando un rollo aquí. Que a ver, ¿dónde está la Biblia? Por favor, pastora. Ahí vamos, tranquilidad. Colosenses 3:23 dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo con ánimo, de buena gana, como para el Señor y no a los hombres. Recuerden, un sinónimo de entusiasmo era ánimo. Y la palabra en Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo con ánimo, de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo estoy haciendo la obra del Señor, la hago para Él, no para los hombres. Pero quiero que los hombres se beneficien de esa obra que hago para el Señor. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Cuando hablamos de corazón, ¿qué pensamos? Sentimiento, pensamos ánimo, pensamos fervor, ¿no? En el corazón reside todos esos sentimientos. Dice: cuando me busquéis, me vais a hallar. Pero ¿cuál es la condición? ¿O qué está esperando que Dios tengamos la actitud? Cuando lo estamos haciendo, ¿cómo? De todo nuestro corazón, con pasión. Cuando nosotros decimos te amo, ¿qué ponemos? Un corazón. ¿Y cómo estamos amando? Con pasión. Cuando busco al Señor, ¿qué hago? Lo busco con pasión. Ponemos el corazón. Con ánimo, con ganas. Vamos a venir a adorar y a bendecir al Señor con pasión. Es para Él. Es olor grato a mi Dios, mi alabanza, mi gratitud. Romanos 12:11 dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: sirvan al Señor con entusiasmo. Usa esta palabra. Sirvan al Señor con entusiasmo. Otra versión dice: no sean perezosos, sirvan al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu. Y me gustó esa traducción. El entusiasmo que da el Espíritu. Por tanto, necesitamos que el Espíritu more en nosotros. Si tenemos a Cristo, el Espíritu de Dios está morando en nuestro espíritu. Y es el Espíritu que nos da ese entusiasmo en todo momento. Y hay otro versículo más. Habacuc 3:17, y este me llama mucho la atención, porque la verdad que es para reflexionar. Habacuc 3:17 y 19 dice: aunque no den higo las higueras, ni dé uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no hayan en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas,
siempre te alabaré, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das fuerzas nuevas y me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Habacuc tuvo un tiempo de, vamos a decirlo de esta manera, de trifulca con Dios. ¿Entiende la palabra trifulca? De estar con Dios como un tira y encoge, ¿no? Estaba enfadado, porque en medio de sus circunstancias él no estaba entendiendo cómo Dios estaba obrando, lo que Dios estaba haciendo. Y si tú comienzas a leer el libro de Habacuc, un profeta menor del Antiguo Testamento, el libro comienza: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Lo repite varias veces. Está confrontándote en cierta manera con Dios, le está preguntando en su queja: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esta circunstancia? Y Habacuc me enseña que cuando no entendemos las cosas de nuestra vida, que cuando estamos viviendo por circunstancias como Habacuc, no vayas al que está al lado a quejarte de Dios, a quejarte de la iglesia, a quejarte de los líderes, a quejarte. Ve a Dios, que Él tiene la respuesta sobre tu vida y sobre tus circunstancias. Y Habacuc lo que hizo fue eso: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir estas circunstancias en medio nuestro? ¿Cómo permites, siendo tú un Dios todopoderoso y santo, lo que estamos viviendo nosotros? Y Dios responde. ¿Usted sabía que Dios responde? Y Dios te va a responder cuando tú digas ¿hasta cuándo? Dios respondió. Y cuando Dios le respondió, Él llegó a la conclusión de decir: tienes razón. Tú eres el Dios que está en control. Tú eres el Dios que sabe todas las cosas y cómo tiene que desarrollar la historia y cómo tiene que desarrollar las circunstancias. Que Él llegó a decir: aunque viva en un momento de crisis, porque no hay vacas, no hay aceitunas, no hay ovejas, no hay que comer, está en crisis total el tiempo de Habacuc. Él dice: con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él me dará pies como de sierva para estar en los lugares altos. Él me va a levantar de las circunstancias y me hará sentir que estoy por debajo, que Él controla y que yo puedo vivir en esa circunstancia de dificultad, porque Él está conmigo y me mantiene en entusiasmo. Lo alabaré, lo bendeciré, porque Él es el Dios de la provisión y Él cambiará circunstancias. Él guía mi vida, Él me guarda. Y no dejo que la circunstancia robe mi entusiasmo, mi ánimo, mi fervor, mi credibilidad. Otra versión dice: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Simplemente si tuviera solo salvación y estoy pasando hambre, tengo solo salvación y estoy pasando frío, tengo solo salvación y estoy en soledad, tengo solo salvación y tengo dolor de cabeza, solo tengo salvación, etcétera, etcétera, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación, porque es lo único que realmente pudiera merecer por ser creación suya, que ni siquiera, teniendo salvación, teniendo perdón de pecado y teniendo comunión con Dios, tiene que ser suficiente para mantenernos en entusiasmo. Y todas las demás cosas Él nos lo va a dar, porque Él es un buen Dios, Él es un buen Padre, Él es proveedor, Él es sanador, Él es libertador y te dará conforme tú estás lo que tú vas necesitando. Como nosotros como padres le damos a nuestros hijos lo que necesitan según su edad y sus circunstancias. Para mantener el entusiasmo necesitamos anhelar y decidir la llenura del Espíritu Santo. Recuerda que antes le leí un versículo que decía que yo estoy entusiasmada con el entusiasmo que me da el Espíritu. Tengo que mantener el deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ayudar, sostener en medio de las circunstancias, buscar el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo. Tengo que practicar la oración. Mi tiempo con Dios es innegociable. No lo puedo vender. Cuando nosotros leemos la historia de Jacob y de Esaú,
Y Esaú despreció su primogenitura y por un plato de lentejas se la vendió a su hermano. Y nosotros decimos, Dios, qué inconsciente. Vendiste tu primogenitura, vendiste aquello que te daba siendo el primer hijo, privilegio, lo vendiste por un simple plato de lenteja, que te lo comes, te sacias en el momento y luego vuelves a tener hambre. Qué inconsciente, Esaú. Pero es que nuestro plato de lenteja, esa comunión con Dios, ese tiempo de oración, muchas veces lo vendemos por otras cosas, por otras circunstancias, por otras actividades, por el afán del trabajo, por estar con, por ir a, por desarrollar. Y vendemos nuestro plato de primogenitura, esa comunión con Dios, ese privilegio, por otras cosas. El tiempo con Dios es innegociable. Si quiero vivir en ese entusiasmo, tengo que vivir en adoración. Y adorar habla de agradecimiento. Leía el otro día, escuchaba, perdón, el otro día alguien que decía, era Barrientos, me parece, en un concierto decía, cuando tú tienes ansiedad, el antídoto para la ansiedad es el agradecimiento. Porque según algo científico, con neuronas y demás, cuando nosotros agradecemos y estamos agradecidos con lo que vivimos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, con nosotros mismos, y comenzamos a dar gracias, esas neuronas transforman la ansiedad en tranquilidad y en paz. Y la adoración es vivir en una vida de agradecimiento, de quién soy, de lo que tengo, agradecido de lo que me falta, hacia donde no llego y hacia donde llegué. Agradecimiento por lo que me rodea, agradecimiento por donde vivo, por el trabajo, por lo que sea. Una vida de adoración es una vida de agradecimiento. También mantener el entusiasmo es vivir en congregados, en coinonía, relacionándonos los unos con los otros, sabiendo que perteneces a un lugar, sabiendo que en el lugar donde perteneces eres valorado, eres estimado, eres considerado. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Se pegan medio año sin estar en la casa de Dios, sin saber la dirección que Dios está dando, sin saber lo que está pasando. Y cuando llegas y vives como en errante en la vida. El congregarnos nos hace sentir que somos familia, que somos cuerpo, pertenecemos a un lugar de descanso, un lugar donde puedo ir. Y alguien sin saber cómo estás viviendo te abraza y te dice una palabra. Y alguien sin saber te lee un versículo, te da una sonrisa, te dice algo y tú dices, Dios ha usado a mi hermano, necesitaba estar en la casa para recibir. El ser generosos, cuando nosotros damos a otros y no solamente pedimos para nosotros en esa actitud de egoísmo, para mí, mi circunstancia, mi vida, mi luz, mi agua, mi gas, mi. Nos afanamos en esa necesidad. Pero cuando comenzamos a dar, somos generosos, damos tiempo, damos oído, damos dinero, damos abrazos, nos damos, somos generosos. Te sientes como realmente mi vida tiene un propósito, no solamente material y aquí, sino que realmente sirve para animar y levantar a otros. La generosidad, la coinonía, lo que está alrededor. El servir a otros. Quita la mirada de mí para poner la mirada en el otro. Servirnos los unos a los otros, darnos por ellos. El entusiasmo que tiene su fundamento en Dios, se sostiene en medio de la adversidad, de las situaciones complicadas, porque aún todos aquí vivimos situaciones complicadas. ¿Quién nunca ha vivido situación complicada? Levante la mano. Tienen una vida complicada ustedes, ¿eh? Todos vivimos situaciones complicadas. Cuando menos te lo esperas, ayer te acostaste súper feliz, súper contento, todo controlado, la familia, los hijos, el marido, la suegra, la cuñada, el vecino, todo, y la economía, el trabajo, todo. Te acuestas a dormir, te levantas y parece que viene un turbión y todo parece que está como desarmado. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Porque las cosas van de un día para otro.
¿Qué pasó de repente? ¿Pero qué me sostiene? ¿Me derrumbo? Me sostiene el entusiasmo en Dios. Señor, ayer me acosté entusiasmada, hoy seguiré en el entusiasmo porque tú estás en medio del turbión, en medio del tornado. Tú tienes control. Yo confío, yo me arropo, yo vivo bajo tu protección, yo camino en tu dirección. El entusiasmo no me lo va a robar, me vas a avivar, porque voy a ser llena del Espíritu Santo, voy a buscarte en oración, voy a escuchar en la congregación la palabra, voy a servir a los demás, voy a ser generoso, me sostengo y nadie me roba. Les voy a dar una ilustración. ¿Están aburridos? Les queda un poquito, ¿eh? Una ilustración. La llama de una vida es como, la llama de una vela es como el entusiasmo en nuestras almas. Ahí tienen la vela. Que proviene de una persona sin Dios. O sea, yo mismo estoy tratando de mantener avivada esa llama. Y se consume a sí mismo, porque es temporal y porque se mantiene por placeres personales, beneficio personal. Cuando eso no llega o cuando eso se acaba, la vela comienza a disminuir y se apaga. Sin embargo, la llama de una lámpara de aceite es como el entusiasmo en nuestro espíritu, constante cuando está llena. ¿Qué sostiene esa lámpara de aceite? El aceite que lleva dentro. Y el aceite en la palabra refleja al Espíritu Santo. Cuando esa lámpara tiene aceite, ese aceite la mantiene con luz. Cuando nosotros tenemos el aceite del Espíritu Santo en nosotros, nos mantenemos con luz, nos mantenemos vivos, nos mantenemos entusiasmados. ¿Qué tipo de entusiasmo quiere tener? ¿La de una vela que se sostiene por sí misma? ¿O la de una lámpara que se sostiene por el aceite que hay dentro de ella? Y que tiene que ser renovada y llenada ese aceite constantemente. El entusiasmo contagia a otros y produce vida dentro de la iglesia. Una iglesia apática, una iglesia media muerta, es porque los que están no tienen entusiasmo, no están entusiasmados por las cosas. Vienen a la cosa religiosamente, porque es costumbre, está en el calendario. El pastor nos manda el calendario a todo momento. Cuando no venimos nos manda los ojos. Cuando está detrás de nosotros. Y entonces nos vemos que tengo que venir a la casa y vengo porque. No, vengo porque deseo venir. Y ese entusiasmo produce vida dentro de la iglesia. Mejora el liderazgo, porque el liderazgo ve que está dando, que está produciendo, que está haciendo y ve que la gente está recibiendo, que la gente se está motivando, se está regando y está caminando en pos de lo que se le está dando, está recibiendo la palabra, está siendo obediente en la lectura, está siendo obediente en la búsqueda del Señor, está siendo obediente en hablar con otros, en compartir con otros, en venir a la casa, y el liderazgo se siente en victoria porque en verdad el trabajo que hacemos está trayendo su fruto. Porque vemos una iglesia entusiasmada, animada, fervorosa, caminando hacia adelante. Ese entusiasmo hace que los cristianos sean extraordinarios. Caminan una milla más. No llegan hasta el límite. Te piden aquí y aquí llegas, más allá no. No, cuando hay entusiasmo llegas al límite, pero das una milla más. Caminas una milla más. Porque el motor que lleva dentro de ti dice, hay que hacer, hay que darnos, hay que ir. Y ese entusiasmo nos lleva a hablar de Cristo a otros. ¿Por qué no testificamos los cristianos? ¿Por qué no hablamos a otros del Señor Jesucristo? Porque no hay entusiasmo en nuestra vida. Porque no estamos entusiasmados con Cristo. Porque ya vemos la salvación como algo rutinario, como algo que ha estado ahí siempre. Porque ya vemos que cuando Dios suple es porque lo tiene que hacer. Cuando vemos que Dios nos sana es porque lo tiene que hacer, porque Él es el Señor y le estoy sirviendo, lo tiene que hacer. No. Él no tiene que hacer nada más. Y lo vemos como algo que ya tenemos que valorar.
Y cuando nosotros valoramos esa salvación, valoramos al Señor Jesucristo, valoramos quiénes somos, valoramos que somos gente sobrenatural en el Señor y cambiamos y transformamos la vida, ese entusiasmo me lleva a compartir con otros lo que tengo. Yo quiero que tú seas como yo en el Señor. Ven y acompáñame, ven y escucha, ven y experimenta a Cristo Jesús. Y la tristeza, la vagancia, la pereza que hay dentro de ti, Dios la va a transformar en un entusiasmo, en un fervor, en un algo para hacer. Entonces, cuando estamos entusiasmados, hablamos a otros de Cristo, porque valoramos a Cristo, valoramos su obra, valoramos lo que ha hecho con nosotros. Por tanto, el entusiasmo vence la apatía y la pasividad. La apatía y la pasividad. ¿Habrá alguien en la Biblia que hayan sido entusiastas? ¿Que hayan tenido entusiasmo? Les recuerdo Josué y Caleb. Antes de entrar, todos sabemos la historia, antes de entrar a la tierra prometida, ellos creyeron que podían conquistar la tierra prometida. Los 10 compañeros dijeron que no. Por culpa de esos 10, ellos se tuvieron que quedar 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Saben lo que son 40 años? ¿Cuántos de aquí tienen 40 años? No lo digan, no lo digan. 40 años de tu vida dando vuelta en un desierto, pagando la culpa de otros. Eso es injusto total. Estoy aquí por causa de ellos. Estoy aquí con mi fe, estoy aquí creyéndole a Dios y estoy pagando por causa de ellos. Pero ¿sabes qué? Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, Josué fue el capitán para llevar al pueblo a ese lugar. ¿Había perdido Josué su entusiasmo en esos 40 años? No, jamás. Porque él sabía que Dios había prometido aquella tierra. Él sabía que Dios había hablado de que los iba a introducir en ese lugar. Él sabía que tenía promesa de Dios. Y no solamente lo sabía, sino que Dios lo escogió para ser el capitán y entrar a la tierra prometida. Y Caleb dice, ahora tengo 40 años y soy más viejo que antes, pero tengo más fuerza que antes, porque estoy cerca de recibir la promesa de Dios. Su entusiasmo no había muerto durante 40 años. ¿Cuántos años llevas en el Señor esperando una promesa? ¿Cuántos años llevas en el Señor esperando que las cosas cambien? ¿Cuántos años llevas en el Señor esperando algo de Él? ¿Te mantienes en el entusiasmo o ha muerto el entusiasmo en ti? No tenemos justificación. Porque si ellos pudieron, tú imagínate 40 años con gente quejándose todo el tiempo. Pero ellos se sostuvieron creyendo al invisible, lo que Dios les había dicho. Y cuando llegó el día, no los encontró despistados. ¿Qué pasó? Eran los primeros de la fila. Ahí vamos a conquistar, ahí vamos a recibir. Porque habían vivido todos esos 40 años con entusiasmo. ¿Estás entusiasmado en tu vida? ¿En las promesas que Dios te ha dado y que todavía no ha cumplido? ¿Estás entusiasmado en tu vida por lo que Él un día te dijo y aún no lo has visto? ¿Qué decir de Pablo? En aflicciones, en persecución, en latigazo por predicar de Cristo. Y encima trabajaba para sostenerse. Lo traicionaban, Demas lo traicionó, el otro lo traicionó, él estaba solo muchas veces en la cárcel. Él dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Me mantengo donde Dios me ha dicho, porque yo sé que Dios es poderoso para darme lo que me ha prometido. Lo veré cara a cara, lo alabaré cara a cara. Y me rendiré una vez más delante de Él, cara a cara. Él estaba entusiasmado a pesar de todas las aflicciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las traiciones, a pesar de la crítica, a pesar del abandono, a pesar de la soledad. Él se mantenía creyendo en su Dios y haciendo la obra de ministerio. Y con Apolos, en Hechos 18, del 25 al 28, dice que él con gran fervor hablaba y enseñaba de Cristo. Hombres normales como tú y yo
que tenía el mismo Dios que tú y yo tenemos, se mantuvieron en medio de sus circunstancias entusiasmados, animados con Dios y con su obra, porque Dios moraba en ellos y Dios los animaba. Sin el entusiasmo nunca se logrará algo grande. El reto para nosotros es mantener el interés y el entusiasmo en medio de esas dificultades y de esas pruebas. Decide hoy vestirte con entusiasmo. Decide hoy contagiar a otros con tu entusiasmo. Eso es parte de nuestra identidad. Eso es parte de nuestra identidad. Vivir entusiasmado es parte de nuestra identidad, porque Dios es un Dios que se entusiasmó cuando hizo la creación y sigue entusiasmado con la salvación de este mundo. El enemigo se levanta como león rugiente tratando a quién devorar. El enemigo se levanta con estrategias contrarias a Dios para desviar el mundo. El enemigo se levanta cada día con más fuerza porque el hombre está cada vez más despistado en las cosas de Dios, tratando de devorar y destrozar el fundamento y el sueño de Dios en este mundo. Pero ¿sabes qué? Dios todavía sigue entusiasmado llamando a gente, colocando su espíritu en hombres y mujeres, en jóvenes y ancianos y en adultos y en niños, porque Él cree que de aquí habrá una cosecha que se levantará para adorar su nombre, como dice el libro de Apocalipsis, y el enemigo está bajo sus pies. Él tiene poder sobre eso y está esperando que tú te entusiasmes, seas parte de lo que Dios quiere hacer en esta historia, en este tiempo, en esta tierra, a pesar de lo que se diga ahí fuera, porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero necesitamos estar entusiasmados, animados, seducidos por Cristo, en la fuerza de su espíritu. Amén. ¿Cuántos se van a vestir de entusiasmo en este lugar? ¿Cuántos van a contagiar a otros de ese entusiasmo en Cristo? ¿Cuánto va a dejar que el Espíritu Santo lo llene, lo avive? No voy a ser una vela que me mantenga en entusiasmo por mis propios pies, sino que voy a esperar el aceite. Quiero ser una lámpara llena del aceite del Espíritu para mantenerme en medio de las circunstancias. Y mantenerme sabiendo que voy a estar en las bodas del Cordero, sabiendo que lo veré cara a cara, sabiendo que voy a hablar a otros y serán transformados, serán animados, serán rescatados del infierno y adoraremos al Cordero en el cielo, en las bodas, todos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a pesar de la historia de la humanidad, tú sigues creyendo en el hombre, en él, en ella, en mí, en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo en esta mañana nos inyecte una dosis de entusiasmo a nuestra vida. No podemos ser pasivos, no podemos ser apáticos, no podemos estar arrinconados, despistados, afanados. Tenemos que estar en el centro de tu voluntad, entusiasmados contigo, con tu presencia, con la obra de ministerio. Señor, bendigo a los que nos están viendo a través de las redes y nos vemos en la próxima reunión.